Nuestra ciudad de Trujillo, conocida como la capital de la cultura, alberga múltiples símbolos históricos que son patrimonio nacional. Uno de ellos es la Casa de la Emancipación. Todo inició a principios de diciembre de 1534, cuando Diego de Almagro fundó la Villa de Trujillo, en recuerdo de la tierra natal del otrora invasor español Francisco Pizarro. Martín de Estete hace la distribución en cuadrícula de la ciudad de Trujillo en 1534. Uno de los solares de esta manzana se asigna a lo que constituye ahora la Casa de la Emancipación. Las manzanas se dividieron en 3 o 4 solares distribuidos a diferentes conquistadores españoles que se afincaron en la entonces Villa de Trujillo. Las casas de Trujillo también que son conocidas, como las casas solariegas, ¿verdad? Y de ahí viene, digamos, de ahí viene la denominación, ¿no? Casas solariegas, porque son casas muy amplias, donde lo que se tiene que hacer, digamos, es responder a una necesidad de espacio en un lugar muy caluroso. Estamos en un valle, y los valles son muy calurosos, cerca de la costa. Entonces había que tomar el diseño que los mismos hispánicos ya habían desarrollado, ¿no? Y que, digamos, obedece a espacios integrales, pero también espacios donde se va a desarrollar la vida plena de estas personas. Ubicada a 100 metros de la Plaza Mayor, esta casa constituye uno de los principales símbolos de identidad regional. La Casa de la Emancipación es una de las principales joyas coloniales que tenemos en la ciudad de Trujillo, así como otras muchas casonas de la época. La Casa Mayorazgo de Facalá, la Casa Iturri, la Casa Urquiaga, por ejemplo. Sin embargo, la casa no siempre fue tal y como la conocemos hoy. Una mañana del 14 de febrero de 1619, mientras todos yacían en sus casas y disfrutaban de sus actividades, un terremoto devastador desoló a toda la ciudad y sus construcciones. Dicen que este fuerte movimiento telúrico duró lo mismo que un credo. Debido a la fecha, se bautizó como el terremoto de San Valentín. ¿Qué es lo que pasa con estos eventos naturales que van a cambiar la configuración? No solamente van a impactar al individuo, sino va a cambiar la configuración del espacio territorial, en este caso del espacio de distribución de la arquitectura de la ciudad. Hay que tener en cuenta que mucho se habla acerca de los estilos arquitectónicos, de los cánones arquitectónicos que tenía la ciudad de Trujillo, que venían desde el primer asentamiento español en Trujillo, ¿no? Desde el Trujillo, de la fundación de Trujillo, que se pierden esos cánones arquitectónicos con la llegada de este terremoto de 1619. Y ello va a conllevar a que en el proceso de reconstrucción, que va a llevar décadas y años después, ¿no? se implanten nuevos estilos arquitectónicos que reinaban en esa época en Europa. A través de los años, la casa debió afrontar otros envites de la naturaleza que cambiaron toda su configuración arquitectónica. Yo lo que te puedo decir es que sí ha habido influencia, en este caso, con los eventos que he mencionado, un terremoto quizás de 1619, un terremoto del siglo XVIII, ¿no? O un fenómeno del Niño. Hay que tener en cuenta que el último terremoto, al menos que de gran envergadura, que acaeció cerca de la ciudad de Trujillo y que trajo consecuencias perjudiciales para la arquitectura, fue el terremoto de 1970, de mayo, que te trajo abajo varios edificios monumentales. Este es el caso de la Casa de la Emancipación, que se va a reconstruir más adelante y en años posteriores, pero para su reconstrucción va a traer consigo que se presenten expedientes técnicos y dentro de ello una investigación histórica, y ello ha conllevado a los investigadores de ese momento a estudiar los orígenes de la actual Casa de la Emancipación, ¿no? La primera reconstrucción fue en 1640 por orden de don Juan Martínez. La casa, además de modificaciones, tuvo distintos propietarios, pues tan solo 5 años después de su reconstrucción, la viuda de don Juan vendió la casa sin estrenar a don Roque de Subiate. Corresponde a un tipo de vida aristocrática de las principales familias de la época aquí en la ciudad de Trujillo también. Según la tradición, en el siglo XIX, en 1820, el dueño era don Tiburcio Urquiaga. Don Tiburcio otorga algunos de los ambientes al intendente, el marqués de Torretagle, para que funcione la intendencia de Trujillo. El marqués era el intendente de Trujillo. El intendente convoca a los nobles trujillanos
según la tradición histórica, a reunirse en esta casa para determinar si apoyaban o no a la causa emancipadora del general José de San Martín, el que ya se estaba comunicando vía cartas con el marqués de Torre Tagle. Los nobles deciden apoyar la corriente libertadora del sur y acuerdan proclamar la independencia de Trujillo, cosa que se hace en Cabildo Abierto el 29 de diciembre de 1820, constituyéndose Trujillo en la primera región o ciudad que proclama su independencia. Es por esto que el recinto recibe el nombre de Casa de la Emancipación. Sin embargo, existe otra teoría realizada por el historiador Fran Díaz, que desmitifica todo lo anterior. Se cree que este espacio, es decir, Casa de la Emancipación, fue el lugar en el que don Tiburcio Urquiaga, dueño de la casa, habría apoyado, ¿no? Habría cedido la casa, pero en realidad la problemática es de que las fuentes no existen. Es decir, al día de hoy no existe en el archivo, en ningún archivo, ninguna fuente de contrato público que diga: yo, don Tiburcio Urquiaga, alquilo esta casa al marqués intendente. Para el historiador, la verdadera Casa de la Emancipación es lo que hoy conocemos como Hotel Americano. Lo que he hecho yo en realidad es utilizar la única fuente que existe al respecto, que es la crónica de Nicolás Rebasa Cueto. Esa crónica dice que la casa del intendente, la casa de Torre Tagle, fue en la que murió el obispo Madeleine Goitia y luego propiedad de don Eulogio Salas. Entonces, la investigación en realidad se basó en buscar dónde se murió el obispo Madeleine Goitia y dónde vivió luego Eulogio Salas. Entonces, ya haciendo un trabajo en historia, utilizando archivos diversos, hice el cotejo de todas las propiedades del obispo Madeleine Goitia y tuvo más de 5 propiedades. Entonces ya se imaginarán el trabajo minucioso que tuvo que hacerse para concatenarse todas y cada una de las casas y finalmente identificar en cuál de ellas se murió. Y luego, haciendo también un registro de propiedades, ver cuál fue la casa o todas las casas de don Eulogio Salas para ver cuál de todas esas propiedades coinciden en la propiedad común, y a partir de ahí, cotejando eso, que es el Hotel Americano sin duda, decir, bueno, a partir de las evidencias que se han encontrado en el archivo, podemos constatar que la casa en la que se muere el obispo Madeleine Goitia y luego de don Eulogio Salas es el Hotel Americano. Más adelante, en 1823, durante el conflicto político entre Ribagüero y Torre Tagle, Ribagüero instala aquí, en la Casa de la Emancipación, la sede de su gobierno con el apoyo de algunos congresistas, convirtiéndose así en una especie de congreso, pero digamos a medias, ¿no? En Lima también había otro. Si bien en los últimos años se ha cuestionado si la verdadera Casa de la Emancipación es la que conocemos todos, algo de lo que no se puede dudar es la belleza arquitectónica que esta edificación presenta. La estructura de la casa corresponde a los patrones virreinales, estilo modificado luego de la independencia del Perú, al neoclásico republicano que luce en la actualidad. La Casa de la Emancipación tiene un estilo de influencia neoclásica. Posee una división simétrica que es característica de esta corriente. Así, el zaguán de la casa, que es la zona de recibimiento a los visitantes, está ambientado con pinturas del siglo XVIII. Sobre el portón principal, en la parte posterior, hay una concha venera, la cual es una señal de bienvenida a todos los visitantes de la casa. Sobre esta se pueden observar unas escenas acuarelas, las cuales están emparentadas a las del obispo Martínez de Compañón. Atravesando el arco llegamos al patio principal. Este último tiene piso de laca arequipeña y graderías de mármol de Carabamba. Tiene también una distribución con columnas de fuste liso y capiteles jónicos. Las barandas son hechas en fierro fundido y las ventanas están hechas con fierro forjado, martillado y doblado con un yunque. La decoración de la pared es característica del siglo XIX. En 1992 se descubrieron restos de la casa que datan del siglo XVI y XVII, los cuales reposan bajo un piso de vidrio que los protege. Ahí podemos observar una superficie de canto rodado
y rampas de adobe de influencia prehispánica de los Moche Chimú. También cuenta con un salón principal que era el lugar donde se reunían los caballeros. Los cuadros y muebles que allí se encuentran son de la época, pero no necesariamente estuvieron en la casa en ese entonces. Además, en este salón se alberga la réplica de un documento importantísimo para Trujillo, que le otorgaría la calidad de ciudad. Además, la casa cuenta con una sala dedicada a rendir homenaje al poeta César Vallejo. Los textos que allí se exponen conforman una de las colecciones más importantes y completas sobre el autor. Ahí no solo podemos encontrar primeras ediciones de su obra literaria, sino también retazos de lo que fue su paso por el periodismo, faceta de Vallejo que poco se conoce hoy en día. Otro de los espacios es la Sala Martínez de Compañón, obispo que realizó una destacada labor en el Trujillo de 1780. En esta sala se exponen las acuarelas que él pintó. Allí plasmaba distintas costumbres, así como la flora y fauna de Trujillo del Perú. Actualmente, la Casa de la Emancipación se encuentra bajo la administración del BBVA Banco Continental. Tiene la suerte de tenerla una entidad privada y que puede cuidarla, que digamos aprecia el valor de personas profesionales para su conservación, porque no todos están encargados en lo que es casas, iglesias. Para nosotros en turismo es muy importante esto. Nosotros, bueno, en la actividad turística tenemos desarrollado diferentes servicios. Uno de ellos, bueno, es el guiado turístico, que es lo que corresponde a mi tema, ¿no? Y lo que buscamos siempre, al igual, ¿no?, que en otros atractivos, ya sean sitios arqueológicos, es que las casas estén bien cuidadas, ¿no? Que el mantenimiento sea, sea completo, sea cabal, ¿no?, para poder visitarlo, que eso es lo que busca el turista. Es un importante centro de difusión cultural que cautiva diariamente a cientos de visitantes locales, nacionales y extranjeros. Desde 1980 se exponen diversas muestras artísticas de toda índole. Tenemos una sala temporal, lo que llamamos la Galería de Arte, donde invitamos a artistas de trayectoria para que puedan exponer aquí su trabajo. Muy aparte de esto, tenemos el patio donde realizamos actividades culturales todos los días, llámese ballet, obras de teatro, conversatorios, presentación de libros, conciertos musicales, todas las artes reunidas en la Casa de la Emancipación. Día a día hay toda una agenda artística y cultural que mantiene a este recinto vivo en el tiempo. El objetivo de la Fundación es promover arte y cultura, que todas las personas tengan acceso a esto de manera gratuita, involucrar a la sociedad con la lectura de un libro, con proyectos que de una u otra forma va a generar un mejor desarrollo personal y también a la sociedad. La Casa de la Emancipación, al igual que otras casonas emblemáticas de Trujillo, guarda un importante bagaje histórico, el cual no debe pasar desapercibido. Por ello, es importante tener en consideración todas las teorías que se tejen al respecto. Este recinto permanece activo y abierto a todo público, suerte que no pasan otras casonas de la ciudad. Trujillo respira historia, la tiene en todos sus alrededores y este lugar es una prueba de ello.